Grupo 8B. Estaremos desarrollando el tema del diagnóstico y manejo de los vuélvulos intestinales. En esta conferencia nos estaremos enfocando más en los vuélvulos colónicos especialmente. Estaremos contando con la participación de los expositores, la doctora Ana Sofía Robles, la doctora Pamela Rodríguez y el doctor Aaron Robles. Y al final de la presentación, la doctora Ocarina Richards se encargará del cierre y las preguntas del público. También contaremos con la especial participación del doctor Néstor Vega como moderador. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de nuestro tema? El vuélvulo intestinal es un proceso patológico que es poco común. Sin embargo, tiene una alta morbilidad y mortalidad si no se diagnostica a tiempo, por lo que se requiere una alta sospecha dada su naturaleza rara y síntomas a menudo vagos. También que la mayoría de los pacientes con vuélvulo intestinal requieren algún tipo de intervención quirúrgica, ya sea de emergencia o tardía. Por otro lado, debido a que cada paciente y situaciones son diferentes, es importante comprender las diversas opciones quirúrgicas y proporcionar buenos resultados para el paciente. Sin más demora, a continuación la doctora Ana Sofía Robles estará hablando acerca de las generalidades y prevalencia de los vuélvulos intestinales. Siguiente. Sí, ¿qué me pasa? Muchas gracias, Yorelaine. En el día de hoy, como mencionaste, voy a hablarles acerca de las generalidades. Puedes regresar a la diapositiva anterior. Yes. Antes de iniciar, a mí me gustaría introducir el tema, hablando un poco acerca de la definición del término vólvulo, que viene del latín volvere. Y esto significa rotar o torcer. Realmente, esta patología se refiere a una torsión de un segmento de tubo digestivo. Y digo tubo digestivo porque no necesariamente existen únicamente los vuélvulos intestinales, sino que también hay otras partes del tubo digestivo que también puede presentar la misma patología. Esta torsión del tubo digestivo lleva, por ende, a un proceso obstructivo, que es lo que caracteriza a todos los vuélvulos intestinales, los síntomas, signos y síntomas de obstrucción. Como sabemos, los vuélvulos intestinales, por ende, al obstruirse también obstruyen estructuras vasculares, que pueden llevar a las complicaciones más importantes asociadas a esta patología. Siguiente. Como dije anteriormente, voy a hablar un poco acerca de los tipos de vuélvulos que existen. Menciono primeramente los vuélvulos colónicos porque son los vuélvulos más comunes que vemos a nivel mundial. Y como mencioné, es un segmento del colon lleno de aire que se tuerce sobre su eje mesentérico. Lo mismo ocurre con los vuélvulos de intestino delgado, que también se definen como una torsión sobre el eje mesentérico, pero del intestino delgado. Estas dos tienen una particularidad, que esta torsión se da sobre el eje mesentérico. Y como sabemos, esta es una estructura por la cual pasan las estructuras vasculares que van a irrigar todo el intestino. A esta torsión, al darse ahí en ese punto, es lo que lleva entonces a oclusión de los vasos, que lleva a disminución de la perfusión, y lleva a la complicación principal, que va a ser isquemia y necrosis de estas estructuras. Los vuélvulos del estómago son mucho menos comunes, realmente están bastante asociados a alteraciones en la anatomía, porque los ligamentos que mantienen sostenido el estómago no están presentes, o alguna intervención quirúrgica en el cual alguno de estos fue afectado. Incluso también se ven, y es una de las cosas en los cuales también pueden verse muy a menudo, es cuando se presentan las hernias paraesofágicas, en el cual el contenido del abdomen pasa a la cavidad torácica. Entonces es otro lugar en el que se pueden ver los vuélvulos estomacales, que la definición de esto es que es una rotación anormal del estómago de más de 180 grados. De igual forma también produce los síntomas obstructivos, nada más que dependiendo del punto en el que se dé, así mismo va a ser los síntomas y la severidad de los mismos. Siguiente, por favor. Continuando con el tema, voy a hablarles un poco acerca de la epidemiología. Primero voy a hablarles un poco acerca de los vuélvulos de intestino delgado, en la cual no me enfocaré en esta presentación, debido a que son poco comunes, son más un diagnóstico de cirugía pediátrica, son bastante comunes en cirugía pediátrica. Incluso estos representan el 80% de todas las obstrucciones que se presentan al nacimiento, que están alrededor de 1 a 500 nacidos vivos. Estos se deben principalmente a alteraciones en la rotación
en la formación del intestino. En los adultos lo vemos más presente en pacientes mayores de 65 años y en mujeres. En los países occidentales está entre 1.7 a 5.7 por cada 100.000 adultos, y en África, Medio Oriente y en Asia se ven de 24 a 60 por cada 100.000 adultos. Estas discrepancias se deben principalmente a factores anatómicos, factores dietéticos, porque la ingesta de fibra se ha visto muy asociada a la presencia de volúmenes tanto intestino delgado como intestino grueso. Siguiente. A diferencia del anterior, los volúmenes de intestino grueso constituyen la tercera causa de obstrucción intestinal, obstrucción colónica a nivel del mundo, después del cáncer colorectal y la diverticulitis sigmoidea complicada. Representa menos del 5% de todas las obstrucciones intestinales en los Estados Unidos, y alrededor del 13 al 42% en lo que se denomina el cinturón de volúmenes, que engloba diferentes regiones geográficas como África, Europa del Este, el Medio Oriente, el Suramérica, sobre todo en Brasil. Y estas diferencias también se debe sobre todo al tipo de dieta que tienen los pacientes, a factores culturales y también a las estructuras anatómicas. Algo de eso hablaré un poco más adelante cuando hable específicamente de los tipos de volúmenes colónicos. Estos se ven con mayor frecuencia a nivel del colon sigmoides. Se ven entre 60 y 75% de todos los casos. En otras literaturas incluso encontré que incluyen hasta el 80%, seguidos por los del ciego, que es entre 25 al 40% de todos los casos, muy rara vez en el transverso, de 1 a 4%, y en el ángulo esplénico, menos del 1%. Los que se dan sobre todo a nivel del colon sigmoides, predomina en población masculina, en edades, en pacientes sobre todo adultos, no jóvenes, adultos mayores, en la quinta década de vida, y predominan varones de 4 a 1, y también hay otro pico a nivel arriba de los 65 años. Los que se presentan a nivel del ciego se presentan 1.4 veces más en mujeres que en hombres, y son más comúnmente vistos en embarazadas. Siguiente. Ahora voy a hablarles un poco acerca de los volúmenes colónicos, en los cuales pretendo enfocarme en esta porque son los más comunes que vemos en la clínica. Voy a hablarles acerca de un poco la etiología, la patofisiología y los factores de riesgo asociados. Siguiente. Los volúmenes a nivel del sigmoides. Cuando la torsión del mesosigmoides es menor o igual a 180 grados, se denomina, incluso un 2% de las mismas puede resolverse de manera espontánea. Sin embargo, y esto se ve principalmente porque no se ocluyen las estructuras vasculares del todo, y al no darse, no se ven los síntomas que se ven en un vólvulo agudo, porque esta es la presentación típica de vólvulos o subagudos, porque como no presenta la obstrucción de la vasculatura, no vamos a ver que se presentan las complicaciones principales asociadas. De esto es importante considerar que el dólico sigmoides, eso quiere decir cuando la porción del sigmoides está alargada y presenta un mesenterio, una base mesentérica estrecha, tienen mucha mayor predisposición a presentar volúmenes a torcerse sobre su propio eje, debido a esta misma característica anatómica. Se sabe entonces que el giro es preferiblemente en sentido contrario a las manecillas de reloj en un 70% de los casos. Sin embargo, no se conoce la causa de por qué se da. Y esta diferencia en la anatomía del mismo intestino todavía no se ha definido del todo si realmente se debe a una alteración congénita o que es adquirida con el tiempo. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí en la imagen observamos que se presenta una en el cual está la mesentérico axial, que es la disposición que toma la torsión del mesenterio, y en la otra vemos que se ve la órgano axial. Asimismo se va a ver más adelante cuando se presenten las intervenciones acerca del diagnóstico, que por imágenes se va a definir un poco mejor. Pero así como vemos la región oscura, de ahí es la parte que se va afectando, y entre más horas pasan, más va avanzando y más se va afectando segmentos intestinos. Por lo cual, como mencionó nuestra panelista, el tratamiento tiene que ser lo más pronto posible para evitar las consecuencias fatales. Siguiente.
Ahora voy a hablarles de los vuélvulos cecales, que como mencioné son menos comunes, y a diferencia de los vuélvulos sigmoideos, esto sí se sabe que existe un factor anatómico relacionado. Está relacionado con una fijación parietal, un fracaso en la fijación parietal en la región iliocecal durante la rotación cecal embriológica. Esto también está relacionado con la hipermovilidad del ciego, y por ende conlleva a que esté predispuesto a moverse dentro de la pelvis y a torcerse sobre su eje. Existen dos tipos anatómicos distintos. Está la rotación axial de la región iliocecal alrededor de su eje, de su mesenterio, que comúnmente es en sentido de las manecillas de reloj en un 90% de los casos. Y está el otro, que es el plegamiento anterior superior del ciego, sin una rotación axial. Aquí sí no va a haber una rotación axial del ciego, y es lo que es llamado el basculante cecal. Siguiente. En las imágenes aquí vemos las distintas formas que toma el intestino cuando ocurren los vuélvulos. En la figura C es el típico vuélvulo sigmoideo, que cuando se hace una imagen radiográfica es lo que nos va a dar la imagen del signo de grano de maíz, del cual van a hablar después. Y están las otras imágenes. La A es el vuélvulo cecal axial, y el basculante cecal, que es el B, que es cuando se mueve anterior superior. Siguiente. De los factores de riesgo, como mencioné anteriormente, los principales y que se encuentran en los dos tipos de vuélvulos colónicos, está la constipación crónica, la constipación recurrente en el sigmoideo, y la constipación, entendemos por constipación a cuando se da de manera súbita, el paciente presenta estreñimiento de manera súbita, y hay pacientes que presentan esto de manera constante. La dependencia entonces de laxantes, la enfermedad de Hirschsprung, megacolon congénito, y la enfermedad de Chagas, que el megacolon por tal está predispuesto a presentar este tipo de volúmenes. También el embarazo, sobre todo por la compresión que hace el útero sobre el intestino, y en pacientes que han pasado por cirugía laparoscópica, por cirugía pélvica, también están predispuestos a presentarlo. Siguiente. Las complicaciones, como he mencionado a lo largo de la charla, la principal es cuando se genera isquemia, necrosis, y por ende puede haber desarrollo de sepsis. Tenemos la formación del vólvulo intestinal. Esta formación del vólvulo va a llevar a una distensión, porque como el aire no puede pasar, se acumula y ocurre distensión intraluminal, que va a aumentar la perfusión capilar. Esta perfusión lleva isquemia, disminución de la perfusión capilar, esto lleva isquemia mesentérica, hay traslocación bacteriana, y cuando hay traslocación bacteriana ocurren los fenómenos tóxicos. Aumenta entonces, estos fenómenos tóxicos van a aumentar el gas a nivel del intestino, y van a perpetuar el ciclo, que puede conllevar finalmente al desarrollo de una sepsis. Entonces, como observamos a lo largo de toda la presentación, realmente es importante hacer intervenciones rápidas para evitar llegar a este punto, pero conociendo que los síntomas son bastante difíciles de diagnosticar al inicio, es importante nosotros prepararnos para abordar este tipo de casos. Gracias. Muchas gracias por su participación, doctora Robles. Entonces, conociendo los diferentes tipos y características de los vuélvulos, pasaremos entonces al diagnóstico con la doctora Pamela, que ella nos hablará sobre la historia y los estudios de imágenes que nos ayudará a diagnosticarlos. Gracias, Yorelaine. A continuación les hablaré sobre cómo vamos a realizar el diagnóstico para los vuélvulos intestinales. Siguiente. Okay. Para iniciar una pequeña introducción, como ya mencionó mi colega, los vuélvulos intestinales son una causa de obstrucción intestinal, y el diagnóstico de estos es desafiante, ya que la presentación clínica de ellos es muy similar a muchas otras causas de obstrucción intestinal aguda, y la mayoría de las veces no son diagnosticadas a tiempo o antes de la cirugía. Entonces, debido a estas manifestaciones inespecíficas, es importante que sumemos o nos ayudemos de las pruebas imagenológicas para hacer un diagnóstico precoz.
Entonces, a continuación veremos estas manifestaciones clínicas y los hallazgos en las pruebas imaginológicas. Siguiente. Ok. Entre los signos y síntomas más comunes que podemos ver cuando se presenta un paciente con un volumen intestinal es un dolor abdominal de inicio súbito, hay distensión abdominal importante, hay timpanismo abdominal, el paciente tiene náuseas y vómitos, hay ausencia de deposiciones y expulsión de gases por vía anal, pueden haber purpurismo, así como también una disminución de los ruidos hidroaéreos. También hay que tener en cuenta que entre más pase tiempo puede llegar a un estado de isquemia, o sea, la torsión de los vasos mesentéricos puede llegar a isquemia. Y esta puede ser ya sea mural, que se asocia con mayor tensión de la pared intestinal que va distendiéndose más y más, o arterial, como ya dije, que es causada por la torsión de los vasos mesentéricos. Esto puede complicarse aún más llevando a necrosis del asa intestinal que se ha torcido y puede haber perforación del asa intestinal también. Entonces, por este motivo hay que tener presente algunos signos como un dolor abdominal muy intenso que se va incrementando, que puede estar acompañado de otros signos como taquicardia o pueden haber signos de irritación peritoneal como la hipersensibilidad del abdomen o signo de rebote y también puede haber fiebre. También que puede haber una presentación crónica de los vólvulos. Esta es cuando los vólvulos son incompletos, es decir, que no ha habido una torsión de 180 grados. Cuando es así, el cuadro es de comienzo más lento y los síntomas de dolor y distensión abdominal son más vagos. También pueden aparecer los vómitos que son más tardíos y esto es porque el compromiso del flujo sanguíneo no es total en este momento. Y si bien pueden resolverse de forma espontánea, es muy común que sean recurrentes. Siguiente. En cuanto a los estudios de laboratorio, que son el hemograma completo, la química y los electrolitos, los hallazgos en estos laboratorios no son ni sensibles ni específicos para hacer el diagnóstico de los vólvulos. Apenas un 66% de los pacientes que tienen torsión mesentérica puede haber leucocitosis. También en los pacientes que ya tienen necrosis del asa intestinal pueden presentar leucocitosis. Y en verdad en los estudios de laboratorio nada más son un reflejo de obstrucción intestinal, necrosis o sepsis. Siguiente. Ok, ahora los estudios de imagen. Primero tenemos la radiografía de abdomen, que es la radiografía de abdomen simple, de pie y de decúbito. Estas son poco específicas para el diagnóstico de vólvulo en sí, pero son muy sensibles para el diagnóstico de una oclusión intestinal. Entonces, como podemos ver en la radiografía, los hallazgos más comunes es la dilatación de las asas del intestino y los niveles hidroaéreos. En este caso, estamos viendo son las asas del intestino delgado dilatadas. Siguiente, por favor. En este otro caso, vemos un vólvulo de colon que se puede encontrar la típica imagen de grano de café. Aquí vemos cerrada en el círculo rojo punteado cómo se ve la torsión del vólvulo, que está la asa bien dilatada y se parece a un grano de café. Siguiente, por favor. Okay. En cuanto a la tomografía de abdomen con contraste intravenoso, este es el método de elección, ya que es un estudio rápido, no es invasivo y la sensibilidad de este estudio varía desde 89 hasta el 100%. Entonces, en este estudio podemos ver característico el que es llamado el signo de remolino. Aquí está señalado con una flecha blanca el signo de remolino que comprende o se refiere a la torsión del mesenterio y los vasos mesentéricos. Y aquí el número 1 señala es el asa dilatada del colon. Dale clic, Yorlene, por favor. Ok. Aquí tenemos otra imagen donde también podemos ver el signo de remolino que se ve en la flecha roja y estos que se ve alrededor son las asas del intestino delgado y se ven los niveles hidroaéreos. El siguiente. Otro estudio de imagen utilizado es el enema contrastado, en el cual podemos ver la imagen o el signo llamado signo de pico de pájaro, que es en el lugar de la volvulación.
como vemos aquí, donde señala la flecha roja, y vemos la comparación con el grafiquito que está aquí al lado, donde nos quiere mostrar que en el lugar de la torsión es donde se forma el pico de pájaro. También pueden haber los casos donde el vólvulo es incompleto, se puede ver cómo pasan pequeñas cantidades del medio de contraste a la parte proximal de la obstrucción. Siguiente. Ok, como conclusión debemos recordar 3 puntos. Que la sintomatología y la clínica de los vólvulos no es específica. Como ya mencioné al inicio, tenemos los síntomas como dolor abdominal, distensión abdominal y lesiones de obstrucción intestinal que podemos ver en múltiples otras causas que nos dan obstrucción intestinal. También que el diagnóstico debe ser temprano y la intervención quirúrgica son esenciales para impedir que hayan complicaciones que están asociadas con una alta mortalidad y morbilidad. Y recordar que la tomografía de abdomen es actualmente el estudio de elección. Siguiente. Aquí están las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez. Enseguida estaremos contando con la participación del doctor Aaron Robles, que nos hablará sobre el manejo y el tratamiento, que también depende de los distintos tipos de válvulas. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a conversar un poco sobre el tratamiento y el manejo de los vólvulos colónicos, especialmente el vólvulo sigmoideo y el vólvulo cecal. El siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que no existe actualmente un tratamiento farmacológico para los vólvulos. Quiere decir que no hay ningún medicamento ni ninguna terapia que sea no invasivo para tratar de resolver esta patología. Pero lo que sí tenemos son tratamientos intervencionales. Esto quiere decir que vamos a tener diferentes técnicas con distintos grados de invasión al cuerpo del paciente para tratar de resolver el problema. Entonces, siguiente. Los tratamientos para los vólvulos los vamos a poder agrupar en 2 grandes grupos. Primero tenemos los tratamientos no quirúrgicos, que estos son los menos invasivos y entre ellos vamos a incluir las detorsiones endoscópicas en cualquiera de sus modalidades, que ahora les voy a explicar un poco más sobre ellos. Y en el segundo grupo vamos a tener los tratamientos quirúrgicos, que estos son un poco más agresivos y son un poco más invasivos también. Entonces, dentro de ellos vamos a tener 2 subgrupos. Tenemos las cirugías resectivas, que están catalogados como los tratamientos definitivos para los vólvulos, y las cirugías no resectivas, que principalmente lo que se busca con ellas es evitar la recurrencia de los vólvulos. Siguiente, por favor. Bueno, primero les voy a hablar un poco sobre las detorsiones endoscópicas. Entonces, la idea con este procedimiento es básicamente liberar al vólvulo, introduciendo en la luz intestinal, ya sea aire o agua, mediante una técnica endoscópica. Entonces, la detorsión en este procedimiento se puede realizar mediante, por ejemplo, una proctoscopía rígida, una sigmoidoscopía flexible o una colonoscopía. Entonces, algunos estudios han revelado que el mejor acercamiento a este procedimiento es utilizando la sigmoidoscopía flexible. Aunque esto también se ha reportado que hasta en un 24%, 25% de las sigmoidoscopías no se encuentra el sitio de la torsión del vólvulo. Entonces, algunos estudios recomiendan el uso de la endoscopía por encima de la sigmoidoscopía flexible. Entonces, en las detorsiones endoscópicas se ha realizado con éxito la descompresión del vólvulo en hasta 70 o 80% de los casos. Otra ventaja importante de estas intervenciones es que permite evaluar el estado en que se encuentra el intestino grueso del paciente. Y esto nos permitirá constatar si existe, por ejemplo, una isquemia o una gangrena de las asas intestinales. Entonces, una vez liberamos el vólvulo por medio de las detorsiones, por medio de la detorsión se espera que una descompresión de material fecal y de gases inmediata. Entonces, para ayudar a esta decompresión, generalmente se coloca un tubo de descompresión rectal después del procedimiento.
el cual de igual forma, aparte de ayudar a la descompresión, ha demostrado disminuir la probabilidad de las recurrencias post-detorsión de vólvulos. Entonces, ¿dónde vamos a realizar detorsiones endoscópicas? ¿En qué pacientes? Bueno, la detorsión endoscópica va a estar indicada en pacientes que presentan un diagnóstico de vólvulos sigmoideos sin signos de alarma. No se recomiendan pacientes con vólvulos en otras locaciones porque han demostrado una tasa de éxitos bajas, entre 15 y 10%, por ejemplo, en un vólvulo secal. Y tampoco se recomiendan en pacientes con signos de alarma, como por ejemplo datos de sepsis o peritonitis, puesto que el tratamiento para estos debe ser urgente y es mejor recomendado una laparotomía exploratoria en estos pacientes. Entonces, la práctica estándar dicta que luego una detorsión endoscópica se debe programar y se debe preparar al paciente para una resección sigmoidea, que es el tratamiento definitivo, como ya lo mencioné hace un momentito. Entonces, a estos pacientes que se está preparando para el procedimiento resectivo, que vamos a explicar en un momento, tienen que ser hidratados y también controlados cualquier comorbilidad y anormalidades electrolíticas, y no se tiene estandarizado un tiempo en cuándo realizar la resección luego de una detorsión endoscópica, pero se calcula de 48 horas, es un tiempo apropiado para esperar luego una detorsión. Entonces, siguiente. Sobre las cirugías resectivas. Bueno, las cirugías resectivas, como ya nos mencioné, son el tratamiento definitivo para los vólvulos, y cuando hablamos de cirugías resectivas, estamos hablando de colectomías. Colectomías del segmento, específicamente del segmento afectado por el vólvulo. Si es un vólvulo sigmoideo, estaríamos hablando de una sigmoidectomía. Si es un vólvulo secal, por ejemplo, estaríamos hablando de un procedimiento un poquito más invasivo, una resección de una hemicolectomía derecha, pero ya más adelante se lo explico. Entonces, estos procedimientos se han realizado tanto laparoscópicamente como en cirugía abierta, y la extensión de la resección siempre va a depender del estado del colon proximal al vólvulo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el vólvulo se ubica, digamos, en el colon sigmoides y presenta un compromiso de la vasculatura del colon proximal al vólvulo, entonces estaría indicado no solamente una sigmoidectomía, sino que también una colectomía subtotal, que estaríamos resecando entonces un mayor porcentaje del colon grueso, del intestino grueso. Entonces, le vamos a realizar colectomías de manera selectiva a pacientes que ya tuvieron un episodio de vólvulo que resolvimos con una detorsión, como lo expliqué hace un momento, y de manera urgente por medio de una laparotomía a pacientes que o fallan en una descompresión por detorsión endoscópica, o que cuando le hacen la endoscopía identificamos, digamos, que tejido gangrenoso o isquemia en los intestinos, o que ya de por sí llegaron con una clínica que tenía datos y signos de laparotomía exploratoria, y estamos a punto de resecar la porción del intestino. Se debe tomar la decisión si realizar una anastomosis primaria de las secciones de intestino. Por ejemplo, una sigmoidectomía sería en pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables, o que tienen una irrigación sanguínea en los intestinos. Podemos realizar en estos pacientes, está indicado un procedimiento de Hartmann y una colocación de una colostomía. Siguiente. La que sigue. Entonces, ahí, eso, gracias. Como tercer punto, vamos a hablar de las cirugías no resectivas en los tratamientos de los vólvulos.
Básicamente este grupo envuelve una serie de procedimientos que involucran que su objetivo es evitar la recurrencia de los vólvulos. Entonces ellos tratan principalmente la causa de los vólvulos, que sería la elongación y la rotación del segmento de intestino. Entonces, en este grupo vamos a incluir procedimientos como una rectopexía, una sigmoidopexía, una secopexía, que básicamente son procedimientos en que se busca fijar la víscera que está libre o móvil en un lugar mediante suturas. Principalmente en este caso sería la pared abdominal posterior. Entonces, estos están indicados en pacientes con vólvulos recurrentes. También es una opción en una laparotomía exploratoria de pacientes que presentan vólvulos que no tienen ningún otro hallazgo patológico, y para disminuir la recurrencia sin necesidad de recurrir a una resección, pues. Y es una alternativa también para pacientes que no son candidatos para una cirugía de resección. Otro procedimiento que también incluye en este grupo es la mesosigmoidoplastía, que es un procedimiento que básicamente lo que se busca es disminuir la longitud del mesosigmoides y ampliar la base del mesosigmoides para fijarlo más a la pared abdominal. Estos procedimientos no están recomendados, ya que presentan una alta tasa de recurrencias. Entonces no son recomendados como primera línea, y se busca principalmente en pacientes que tengan múltiples recurrencias de vólvulos. Siguiente. Bueno, para finalizar ya les hablaré un poquito del manejo. Ya que conocemos todas las herramientas que tenemos para resolver los vólvulos, ahora vamos a conocer un poco sobre cómo se maneja el protocolo de manejo, valga la redundancia, de los vólvulos. Entonces hay que considerar un par de factores cuando vamos a elegir el tratamiento para los vólvulos. Entre eso está el estado del paciente, si el paciente se encuentra estable hemodinámicamente, si presenta signos de alarma, por ejemplo, datos de sepsis, que serían fiebre, leucocitosis, o datos de peritonitis. La localización y el diagnóstico que tiene el paciente es importante, ya que el tratamiento variaría de acuerdo al mismo. Y otra cosa que no hablan mucho los estudios, pero yo considero que también es importante, es la edad, ya que no es lo mismo hacer un procedimiento de Hartmann y colocar una colostomía a un adolescente que hacerle un procedimiento de Hartmann y colocar una colostomía a un adulto mayor. Entonces, sí. Siguiente. Entonces, tenemos, para el manejo, vamos a hablar del vólvulo sigmoideo. Primero tenemos que preguntarnos si el paciente tiene unos signos de alarma. Si no, vamos a empezar con una torsión endoscópica, seguido de una colostomía sigmoidea electiva, como ya dijimos, si el paciente es candidato a la cirugía. Si no, entonces vamos a recurrir a los tratamientos no quirúrgicos que ya hablamos, una rectopexía y una sigmoidopexía, por ejemplo. Si el paciente entonces sí tiene signos de alarma, vamos a ir directamente a la laparotomía exploratoria. En la laparotomía tenemos que evaluar si entonces tiene compromiso del colon proximal. Si tiene compromiso del colon proximal, entonces vamos a pasar a realizar una resección subtotal, como ya mencioné, una colectomía subtotal, y le vamos a colocar una ileostomía que posteriormente se puede retirar. Y si esto no tiene compromiso del colon proximal, entonces le realizamos una sigmoidectomía normal. Y siguiente. Y en el caso del vólvulo cecal, bueno, tendríamos que evaluar primeramente el estado del paciente y si hay compromiso del colon ascendente. Si hay compromiso del colon ascendente, entonces vamos a realizar una hemicolectomía derecha o una resección ileocólica, dependiendo de si existe compromiso. Y si el paciente no se encuentra estable y tampoco y tiene compromiso del intestino, ya sea una perforación o sepsis, vamos a realizar una resección con ileostomía. Eso sería todo. Ahí están mis referencias y muchas gracias.
Muchas gracias por su atención y a nuestros expositores por brindarnos tan valiosa información. De esta presentación, los puntos claves que no podemos dejar pasar es que el vólvulo intestinal se da cuando hay una torsión del cemento intestinal y su mesenterio, dando así una obstrucción que puede llevar a la disminución de la perfusión capilar y la aparición de la isquemia. Esto va a provocar una translocación bacteriana y la producción de gas bacteriano, aumentando más y más la distensión del colon y los fenómenos tóxicos, tal como mencionó la doctora Ana Sofía Robles. No podemos olvidar que de todos los vólvulos, el más frecuente va a ser el vólvulo sigmoides, y en cuanto a los exámenes que nos van a orientar al diagnóstico, vamos a tener la radiografía abdominal, que nos va a dar el signo de grano de café, el edema contrastado, que nos va a dar el signo de pico de ave, y la tomografía de abdomen con contraste, que esta nos va a dar el signo de remolino, siendo esta última el estudio de elección, tal como nos mencionó la doctora Pamela Rodríguez. Y en cuanto al tratamiento, lo último que vamos a escuchar es que va a haber dos tipos de intervención. Vamos a tener la de torsión endoscópica y los tratamientos quirúrgicos que nos mencionó el doctor Aarón Robles. Sin nada más que agregar, abrimos un espacio a las preguntas del público. Pregunta para el doctor Aarón Robles. ¿Qué probabilidades de recurrencias hay que a un paciente se le practique una distorsión, una detorsión por endoscopía? Sí, en realidad, o sea, la detorsión en una detorsión endoscópica sola, si la realizamos solo en cualquier tipo de vólvulo, hay un gran probabilidad de recurrencia. Entonces, por eso normalmente se realiza una detorsión y luego se pasa a realizar la sigmoidectomía, porque la probabilidad de que recurra solo resolviendo el vólvulo con una detorsión por endoscopía es muy alta, entre un 70 y un 80%. No sé si eso responde a la pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta para la doctora Robles. De los dos tipos de vólvulos cecales que mencionaste, ¿existe alguna diferencia fuera de la anatomía? Bueno, no sé si te acuerdas cuando mencioné que en la báscula cecal se distribuye de forma anterior-superior. Y mencioné también que realmente no es una torsión del mismo mesenterio. Por ende, no hay mucha implicación de las estructuras vasculares. Y por ende, el compromiso vascular no es tan importante, así que el mismo manejo de ella y la complicación de ella es menor que el de la otra. Yo creo que eso, ahí respondemos a nuestra pregunta. La siguiente pregunta es para la doctora Pamela. ¿Cómo se presentaría la clínica clásica de un paciente con vólvulo sigmoide? Bueno, como mencionamos que el vólvulo sigmoide, que era el más común, mi compañera Ana Sofía mencionó algunos factores de riesgo. Por ejemplo, pacientes que tienen más de 60 años, pacientes institucionales, también pueden ser pacientes con medicamentos psicotrópicos, por ejemplo, las benzodiazepinas o barbitúricos, que causan estreñimiento crónico. Además, estos pacientes también pueden tener antecedentes ya de vólvulos sigmoides previos, que se pueden dar en algunos casos, y también vemos que en el examen clínico lo principal que podemos ver es el dolor abdominal, sobre todo la distensión abdominal y los signos de obstrucción intestinal, o sea que no pasan gases ni heces a nivel de anal. Pueden haber signos de irritación peritoneal, como no los pueden haber también dependiendo del grado de compromiso vascular de los vasos mesentéricos, pues, y si hay complicaciones, por ejemplo, necrosis o una perforación de la seno. ¿Alguna otra pregunta del público? Así damos cierre a la presentación de vólvulos intestinales. Gracias por su atención y que tengan una feliz noche. Karina, Sí, Karina, tengo unos sí. comentarios. Bueno, sí, realmente estuvo bastante bien la presentación. Los felicito a todos. Ana Sofía,
muy bien. Obstipación, constipación, tiene que saber bien la definición. Una obstipación no haces, o sea, no pasas ni gases ni evacúas, ¿ya? Constipación haces. La obstipación está completamente obstipado, así que tienes que manejar bien esos términos. Una obstipación no pasa nada. Una constipación pasa algo. Con muchos problemas, pero pasa algo. Sea gases o sea heces. Muy bien el comentario de la parte anatómica de la parte del glóbulo secal, de realmente allá no hay problemas anatómicos vasculares, sino más bien que se entrelaza el intestino delgado con el ilium terminal, con el ciego, y te produce esos problemas. Pamela, cada vez que y esto para todos, cada vez que le pregunten diagnóstico, haz lo que hiciste muy bien. Tú te vas desde la parte de la historia clínica, de los antecedentes del paciente, y te vas a sí mismo, ¿no? Haces como una historia clínica. Cuando te dicen, diga, ¿cómo tú haces el diagnóstico? Bueno, comienza, bueno, la edad, si tiene antecedentes, si anteriormente ha tenido antecedentes de vóvulo, si tiene constipación. Después, cuando termina de hablar toda esta parte, de la parte de la historia clínica, te vas al examen físico. Entra el examen físico. Tiene fiebre, puede tener taquicardia, puede tener taquipnea, el paciente se ve deshidratado, está con vómito, el paciente está con distensión abdominal, Después pasas a los exámenes de gabinete y los exámenes de diagnóstico. Y así, con eso das como 4 horas de cuando te preguntan, dígame el diagnóstico de tal cosa. Y creo que así lo pueden hacer a todos. Aarón, la parte de la contestación, muy bien, siempre hay que distorsionarlo, no lo puedes dejar distorsionado. O sea, hay que hacerle la distorsión, porque si no va a seguir el problema del paciente. Cuando lo distorsionas, debes de pasarle el tubo endorrectal, porque si no le dejas nada allí, nuevamente se va a volvular. Y lo que tú quieres y darle es que el paciente tenga una reanimación, ¿ya? Reanimar al paciente, como tú dijiste bien, reanimar al paciente, le pones antibiótico, lo hidratas mejor, y entonces lo puedes llevar a una cirugía definitiva de una resección sin necesidad de hacerle una cirugía de arma. Eso es importante. Y más en un joven, como lo dijiste. O sea, porque hacerme una colostomía a mí no. No, mejor me hace mi resección pues, de una vez, pero no lo puedes hacer porque el paciente no está en condiciones para hacerlo. Si no hay devolvulación, y casi siempre son pacientes de 80 años para arriba, ese paciente hay que operarlo y se les arman, porque no te puedes quedar mucho tiempo con ellos. ¿Ya? Y aquí es un reto, la parte clínica, y no lo mencionaron, es que casi siempre son abuelitos. Ana Sofía, lo dijiste, son abuelitos. Entonces ellos pueden tener cualquier cosa, y los abuelitos siempre lo que dicen es que, no puede hacer pupú porque está constipado. Porque está constipado. Entonces nos vamos 2, 3 días, 4 días, 5 días constipados y el abuelito se murió. Y cuando tienen, entonces, cuando viene la autopsia, es que tenía un vólvulo. Así que hay que hacer rápidamente, no toda distensión abdominal en un abuelito es porque no puede evacuar adecuadamente. Así que esa es la moraleja en esto. Y dijiste muy bien, son los niños, porque acuérdate que embriológicamente hay una rotación. Embriológicamente, el intestino y el estómago y lo demás, hay una rotación que tiene que ser bien coordinada para que no haya este tipo de obstrucciones intestinales altas. La principal causa de obstrucción intestinal en niños no es lactante, porque el lactante me vas a decir que es el síndrome pilórico, ¿no? La estenosis pilórica, pero en los niños más o menos de 8, 10 años es porque tiene una obstrucción por una mal rotación congénita. Eso es lo que le van a decir y es lo que van a hacer los pediatras. Pero los felicito y sigan así, bueno, y nos vemos ya, para que cierre ahora sí.
Sí, señora Manuelita. no, Está el doctor. excelente todo, lo he visto, la forma como ha sido llevado, me parece muy bien. Yo creo que lo de que los abuelitos sí me llegó siendo yo residente de Sirhuía, 2 casos del asilo, así Mm, como seguido, estaban comiendo lo mismo, una cosita que terminó esa pequeña reserva que tenían, hicieran 2 casos de vólvulo, ¿no? De sigmoide. Recuerdo muy bien eso. Lo otro es que, bueno, entonces, Saday, hagamos la votación para que entonces el doctor Vega nos califique este webinar y esa parte él sí me la envía acá confidencial ok. y yo después le comento a ustedes cuál fue la nota de él. Pero bueno, aquí sí vamos a saber la nota de todo, así que votación son 98 votos, ¿no? Ya voy a lanzar la encuesta, doctor. Deme un momentito. ¿Cómo están haciendo ustedes para calificar qué parámetros ponen? O cada uno pone una nota, no, es que no sé por qué. El parámetro actualmente, o sea, basa en, como le había comentado, excelente, bueno, regular, malo, dependiendo de la presentación y los criterios que usted había mencionado del mismo webinar dentro del documento que había enviado. Ajá, ¿y cómo se compagina eso con de 0 a 100 o de 1 a 100? Como las notas regulares, doctor, 91, 100, 81, 100, digo 81, 90 y así. Ah, perfecto, está bien. Bueno, procedamos. Bueno, mientras votamos, voy a compartir aquí, aprovechando al doctor Néstor, tenemos un problemita en el Santo Tomás con el asunto de el doctor Inti Pérez quería hacer un seminario para mañana y entonces él me notificó que el doctor Da Silva pues había enviado una nota. Yo lo entiendo porque alguien encendió una chispa ahí, un funcionario de esto que nunca habíamos tenido problemas en el Santo Tomás. Permiso, doctor. Ya salió el poll, 98% excelente y 2% bueno. Ok, un 98 de nota entonces. 98 la nota, ¿no? Sí, correcto. 98 más lo que el doctor, ese es el Bueno, 50%, el otro 50% del doctor Vega. Así que él decide, ¿no? Bueno, entonces lo que quería presentarle aquí para verlo conjuntamente con el doctor Vega, si me dejan compartir un momentito ahí. Ya puede compartir, doctor. Ok. Entonces nosotros estamos enviándole al doctor García una nota, la estaba elaborando mientras ustedes estaban hablando allí. Y a ver qué te parece, Néstor. Dice,